Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a hablar del reino de Dios. Entonces, los reinos sobre la tierra se han ido cumpliendo como Dios dispuso. El primer imperio fue el babilónico, luego el medo-persa, luego aparece Grecia, luego Roma, y estamos en el tiempo donde se está formando el último reino sobre la tierra. Recordemos que nosotros somos la generación que estamos presenciando el inicio de esa profecía. Siempre estamos diciendo, qué bueno poder ver una profecía cumplida. Pues la estamos viendo. Estamos viendo cómo se está formando el último reino sobre la tierra. Cuando sabemos que se está formando el último reino sobre la tierra, nos da seguridad y tranquilidad porque es la palabra de Dios. Llegará el momento donde aparezca la bestia, que es la cabeza del reino. Así como en la historia vimos cómo Nabucodonosor era la cabeza en su momento, porque tuvo muchos reyes el reino de Babilonia, pero Nabucodonosor fue uno de ellos. Cada reino tiene una cabeza, una sola persona controlando el mundo. Recuerda, eso nos da tranquilidad, porque sabemos que Dios es todopoderoso. Es decir, esto no se está formando por idea del hombre. Sencillamente están cumpliendo algo que está en la palabra. Se está cumpliendo algo que está en la palabra. Es decir, que Dios está por encima, es soberano, es todopoderoso. Recordemos cuando estaba el Imperio Romano sobre la tierra. El César era el que controlaba el mundo conocido. En ese momento se cumple una profecía que estaba en Isaías. Es la que vamos a leer en Mateo capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Gracias. El profeta Isaías habló que iba a venir una persona a preparar el camino del Señor, de Cristo. Cristo iba a tomar cuerpo y que iba a venir a la tierra, pero que una persona le iba a hacer la bienvenida, iba a hablar de esa llegada, iba a hablar que ya iba a llegar Cristo el Señor. Esa persona es Juan el Bautista, es Juan el Bautista. El profeta Isaías dijo que iba a llegar un momento que alguien iba a hablar, iba a aparecer el Señor, preparar el camino, hablar de que ya venía Cristo. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. Por primera vez aparece la palabra el reino de los cielos, que es lo mismo que decir el reino de Dios. Y Juan el Bautista habló diciendo: se ha acercado el reino de los cielos. Por primera vez se escucha esa palabra. ¿Qué dice ahora en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15? Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gracias. Juan el Bautista habló que el reino de los cielos o el reino de Dios se había acercado. Juan el Bautista muere. Jesús, ¿qué predica? Entonces en Marcos dice que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Jesús, cuando vemos en Mateo, Juan, Marcos y Lucas, encuentra que Jesús habla del reino de Dios y habla del evangelio del reino. Cada imperio sobre la tierra, cada reino en lo natural tenía unas normas, unas leyes.
que todas fueron diferentes. Una eran las normas y leyes y de cómo vivían, un ejemplo, en el Imperio Babilónico, al Medo Persa, cuando apareció Grecia, o en el Imperio Romano. Y esas leyes iban cambiando también acorde a quien gobernaba. Pero en general, cada reino, cada imperio, tenía unas normas y unas leyes. Como el mundo vivía bajo ese imperio y bajo ese reino, pues las personas tenían que cumplir sus normas, sus leyes. Un ejemplo es cuando a Jesús se le acercan y le dicen que si paga los impuestos, que pague los impuestos. Dice, claro, porque Jesús nació bajo la ley, en la parte religiosa de Israel, pero Israel estaba, Jerusalén, Israel, el pueblo judío, estaba bajo el imperio romano. Entonces Jesús se sometió a todo. Recuerda que se hizo siervo. Él se sometió tanto a la ley de Moisés, que la dio Dios mismo, hizo todos los ritos, las ceremonias, las fiestas, pero también se sometió al imperio romano. Pilato le dijo que si era rey y él le dijo, tú lo has dicho, pero le dijo que el reino de él no era de este mundo. ¿Jesús de qué predicó? Jesús predicó del reino de Dios. Y Juan el Bautista dijo que el reino se había acercado y habló del evangelio del reino. Jesús dice en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino es Cristo, pero el reino que habló Jesús era algo espiritual. Es un reino espiritual. Entonces cuando dice el evangelio del reino, ese evangelio haciendo una comparación con el reino, por ejemplo, romano que estaba del momento, ese evangelio son las normas para poder vivir y disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios comenzó a hablarse con Juan el Bautista, que contó que se había acercado. Jesús, Cristo, Dios mismo, comienza a hablar que el tiempo se ha cumplido. O sea que ya llegó el reino de Dios a la tierra. Pero ese reino de Dios que compartió Jesús es por fe. Que no lo vemos que fuera una realidad porque Jesucristo no se ve que esté reinando y controlando, que es lo que dicen las personas. Dice, pero si Dios controlara el mundo y si reinara en el mundo, no existiera tanta injusticia, porque de Dios no se espera eso, si Él fuera el rey. Por eso dicen que el reino de Dios no está aún, porque se espera una vida justa. Pero cuando Jesús habló del reino de Dios, no estaba hablando de cielo nuevo y tierra nueva, que también es el reino de Dios, sino que ese reino va a ser real, donde Él es el rey. Pero eso va a ser en la nueva creación. Pero antes de que llegue ese momento, aquí en la tierra, aquí, Dios instaura el reino de Dios. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Entonces comienza a hablar del reino. Los judíos no le entendían. No le entendían nada, porque ellos vivían por vista. Ellos esperaban un rey que controlara, que era la profecía, que dominara, que colocara a Israel como cabeza, que era la profecía. Ellos estaban esperando a ese rey. Jesús comienza a hablar y lo que encuentro en Jesús es que les habla es del amor. O sea, totalmente opuesto a lo que ellos estaban esperando. Y Jesús les dice que tienen que, vuelve y les dice lo mismo, le decía a Juan el Bautista, le dice, ustedes deben de arrepentirse. Ese arrepentirse es caer en cuenta que lo que están haciendo no es y deben de cambiar el camino. O sea, lo que usted está haciendo como cree que son las cosas no es la correcta. Crea en el evangelio y se arrepiéntase y crea en el evangelio. Pero el pueblo judío no entendía nada de ese lenguaje. El evangelio era una palabra nueva. El reino de Dios, pues ellos lo estaban esperando, pero no como lo estaba predicando Jesús.
Y Jesús les dice que el reino se ha acercado. Y el pueblo estaba bajo el imperio romano. Y Jesús se somete a ese reino romano, a ese imperio. Jesús cumple todo. ¿Cómo vamos a estar esperando el reino de Dios estando sometidos a un reino? Eso no es posible, vivir el reino de Dios si estamos sometidos a Roma. ¿Cómo vamos a disfrutar del reino de Dios? Ellos no entendían nada del mensaje. El evangelio que comienza a compartir, el evangelio es la gracia. Recuerda que el evangelio son buenas noticias. El evangelio es totalmente diferente a la ley. Es decir, para disfrutar el reino de Dios que se había acercado en ese momento, estamos hablando antes que Jesús muera y resucite, el reino de Dios se había acercado, estaba con ellos, y comienza a hablar de las condiciones de ese reino. Él habla cómo disfrutar de ese reino, así como para disfrutar de estar bajo el reino de Roma, había unas condiciones, unas normas, unas leyes para estar en ese imperio. Pues en el reino de Dios igual, sino que este reino de Dios aparece otra palabra que ellos tampoco lo habían escuchado, que es fe. Entonces parece que el evangelio, las buenas noticias, es necesario la fe para poder disfrutar de ese reino de los cielos aquí. Recuerda que en lo natural están bajo Roma. Jesús comienza a hablarles de algo que no se ve, que está por encima del que se ve, que es Roma en ese momento. En Mateo capítulo 4, versículo 17, encontramos que Jesús les repite lo mismo que el versículo que acabamos de leer. Jesús les hace la antesala y les cuenta qué va a pasar cuando Él muere y resucite. Cuando Jesús venza, dice, se va a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero por eso dice, no por vista, es necesario la fe. Es un reino que va a ser diferente porque no va a ser visible. O sea, usted no va a ver a Jesucristo reinando como si fuera en cielo nuevo y tierra nueva. No lo va a ver así. Pero es verdad. El evangelio, entonces recordemos, el evangelio son las normas, haciendo una comparación con lo natural, las normas que debemos nosotros cumplir para disfrutar de ese reino. La diferencia es que esas normas que van a estar en ese evangelio, todas son por fe. Son por fe. Ahora vamos a Lucas capítulo 17, versículo 20, 21. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Gracias. Los fariseos se acercan y le preguntan a él, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Porque lo escuchaban hablar del evangelio del reino. Si usted va a Mateo, Marcos, Juan, usted encuentra a Jesús hablando del reino de Dios, del reino de Dios, porque ellos estaban esperando el cumplimiento de la profecía. ¿Y cuál era ese reino? En la estatua que le mostró en el sueño a Nabucodonosor, los dedos de los pies es el último reino sobre la tierra, el que se está formando. Y dice que en el tiempo de ese reino, no es ahora, recuerda que debe esperar que aparezca la bestia y el falso profeta, o sea, en un futuro, no somos nosotros, apenas se está formando este reino, que es por alianzas. Entonces imagínense colocarnos de acuerdo al mundo, debe pasar generaciones, porque la generación de ahora choca, ¿sí? La manera de pensar, recuerda lo que vimos, cambiar la manera de pensar del mundo, porque ellos van a crecer y van a decir, ¿cómo pensaban antes? No, esa manera de pensar es incorrecta. Este reino que está montando ahora debemos de pensar de esta manera, que es lo que se está formando ahora. En la profecía dice que cuando aparezca la bestia y el falso profeta, en el sueño decía que aparecía una roca y le pegaba a los dedos de los pies. Llegaba una roca y le pegaba a los dedos de los pies y destruía toda la estatua. La estatua se caía. Y que ya no iba a haber más reinos sobre la tierra naturales. Esa roca es Cristo el Señor.
Y cuando dice que le pegaba a los pies, es el momento en que está el falso profeta y la bestia, y es la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo lo que hace es que destruye a la bestia y al falso profeta, que son las cabezas del último reino sobre la tierra, el que se está formando. Él los destruye y queda como cabeza. Dice que comienza el reino de los 1000 años sobre la tierra. Los 1000 años sobre la tierra de paz. Ellos le preguntan por esa fecha, le preguntan los fariseos. Están hablando de eso. ¿De cuándo va a ser eso? Jesús les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ellos están hablando del futuro y Jesús les dice que el reino ya llegó. Y el reino es Cristo. Es lo que Él va a hacer cuando muere y resucite. Vence. En ese momento sobre la humanidad queda instaurado el reino de Dios. Porque el reino es Cristo. El reino es Cristo. Y el reino, él dice en ese momento, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, Él, entre, afuera, afuera. Pero Cristo, cuando vence, muere y resucita y vence, Cristo ya vive en cada uno de nosotros. Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Llegamos a la tierra y llegamos con Jesucristo. El reino de Dios, ¿dónde está? El reino de Dios está en el interior de cada uno de nosotros. ¿Y quién es el rey? Cristo el Señor. Y el reino de Dios es toda esa vida espiritual, pero es en nuestro interior, que es el fruto del Espíritu. Regresemos al tiempo de Jesús. Entonces Jesús le dice, el reino de Dios está entre ustedes. Pero ellos estaban esperando, recuerda, el tiempo de Jesucristo, que viene y destruye al falso profeta, a la bestia, y es el rey sobre la tierra. 1000 años, todos lo van a ver. Ahora el reino de Dios es por fe. El reino de Dios no es visible. Pareciera que Dios no tuviera el control sobre la tierra, que siempre lo ha tenido sobre el universo, ¿no? No solo la tierra, el globo terráqueo, sobre el universo, sobre toda la creación, Dios siempre ha tenido el control. Cada reino sobre la tierra no llegó porque el hombre quiso, no. Colocó personas que fueron cumpliendo lo que Dios dijo que se tenía que ir apareciendo en cada tiempo de la historia de la humanidad. Por eso nos da tranquilidad. Debemos de estar seguros de este tiempo, porque está formando algo que está dado por la palabra de Dios. No es que el hombre lo esté inventando o se lo esté él creando. No, familia, Dios tiene el control de todo, sino que a la vista no parece. Pero cuando conocemos la palabra sabemos que se está cumpliendo. Entonces está en control, estamos tranquilos. Un Dios que cumple todo lo que ha dicho en su palabra se está haciendo. Pero lo más maravilloso es que así como en su momento estaba Roma controlando el mundo, Roma controlaba el mundo, pero llegó el reino de Dios, que es Cristo. Y ese reino tiene unas condiciones. Y Jesús hablaba de las condiciones de ese reino. Jesús lo que hablaba era, ya el reino llegó, que era Él. No se dieron cuenta, no supieron. Y hablaba de las condiciones para poder disfrutar de ese reino aquí en la tierra, independiente de la época de ahí en adelante. Ahí estaba en ese momento Roma, pero la historia de la humanidad iba a seguir su curso. No importa el tiempo, de ahí en adelante se puede disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Pero para eso debemos de conocerlo y saber cuáles son las normas, cómo funciona el reino, porque si no, no lo veo. Le digo, aquí no existe el reino de Dios. Pero vimos cómo Juan el Bautista habló que el reino se había acercado. Jesús mismo dijo que el reino de Dios se había acercado, predicaba el evangelio del reino y le dijo a ellos que ya el reino estaba entre ellos. O sea, el reino ya llegó, es Cristo. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Antes de leerlo, recordemos. Los fariseos querían ver a la roca tumbando lo de los dedos de los pies, pero faltaba mucho.
faltaba mucho tiempo. Estamos ahora nosotros, aún falta mucho tiempo para la segunda venida de Jesucristo. Estamos en el tiempo del rapto. Estamos en el tiempo del rapto y en el tiempo que está formando el último imperio sobre la tierra natural. Para que llegue la roca y tumbe todos los imperios que han habido en la tierra. Para que Jesucristo sea el Rey de Reyes, visible. Dice, todo ojo lo verá. Esa roca, falta mucho tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Estamos en el tiempo, en cualquier momento llega el rapto y estamos viendo cómo se forma ese reino sobre la tierra. En Mateo capítulo 4, versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesús, ¿qué predicó? Predicó la gracia. ¿Cómo se llama el evangelio del reino? Se llama la gracia de Dios. Él predicó el evangelio. Él no hablaba de la ley. Él hacía las fiestas, se sometía al rito, cumplía los ritos, las fiestas. Mas cuando hablaba era de las condiciones en términos naturales, las normas, si lo quieres decir también, las leyes, los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Evangelio, buenas noticias. Un ejemplo de lo que Jesús les hablaba, de cómo iba para usted poder disfrutar de ese reino aquí en la tierra, de cómo disfrutarlo, está en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Sí. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Entonces recordemos, el reino de Dios ya está aquí en la tierra, pero no es visible. El reino de Dios está en cada uno de nosotros, que es Cristo el Señor. Entonces, el reino está en el interior. Por eso dice, no vivimos por vista, vivimos por fe. Por eso el profeta ahí dice, el justo vivirá por fe. Para disfrutar del reino de Dios es necesaria la fe, porque todo el mensaje, el evangelio, no es lógico ni va unido a la razón, ni a las circunstancias, ni a la situación. Dice el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Entonces Jesús comienza a hablarles a ellos de la manera de comportarse acorde a la ley. Entonces dice, una cosa estaba el comportamiento en la ley, que es el pueblo de Dios, es Israel. Pero para que usted pueda disfrutar del reino de Dios, evangelio del reino de Dios, ya no puede aplicar ojo por ojo y diente por diente. Si usted aplica ojo por ojo y diente por diente, no va a poder disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, el versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si usted aplica eso, amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, pues aquí no va a poder disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Recuerda, el evangelio del reino, las condiciones, las normas. Pero ¿cómo yo no voy a aborrecer al enemigo? No, eso es imposible. Me quiere hacer el mal, me quiere dañar. ¿Cómo no voy a ir en contra de él? Ojo por ojo, si me hace daño, yo voy en contra de él. Es lo lógico, es lo justo, lo razonable. Pero Jesús llega con un mensaje opuesto y dice, no, esas no son las condiciones del reino de Dios. El reino de Dios lo genera en el interior, que nos va ganando la voluntad, cómo nos sentimos. Jesús dijo, conocerás la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esa libertad es en nuestro interior. Es decir, que cuando devolvemos el mal porque nos hicieron mal, estamos siendo esclavos. Cuando generamos cizaña, estamos siendo esclavos. Porque no estamos viviendo en el reino de Dios. Estando que Cristo vive en nosotros,
Cristo está en nosotros desde que llegamos a la tierra. Ahora estamos conociendo esa verdad, pero ahora el paso es conocer las normas de ese evangelio, de ese reino, para disfrutar del reino que es en el interior. No podemos esperar que esas normas todas las personas sobre la tierra lo cumplan. O que sobre la tierra llegue un momento en que toda la gente cumpla lo del reino de Dios. Imposible. Imposible. Aquí, en este tiempo que estamos viviendo, que está formando el último imperio, eso no es real. Pero lo que sí es real y que sí es verdad, es que cuando conozcas las normas del evangelio del reino de Dios, la gracia, que Dios alumbre nuestro entendimiento y comencemos a vivir por fe aplicando la palabra, cada persona va a disfrutar del reino de Dios. ¿Y dónde lo disfruta? Inicia disfrutándolo en el interior. El reino de Dios está en el interior. Recuerda que Cristo dijo, el reino está entre ustedes. Entre ustedes. Estaba afuera, aún no había vencido, estaba el mundo en tinieblas, aún estaba el mundo en tinieblas. Pero él está hablando, ¿qué iba a suceder en el futuro? La vida del reino está en nuestro interior, que es Cristo. Y como Cristo es la cabeza del reino, pero se llama reino de Dios, Cristo es el rey. Ahí en ese reino hacemos las normas que colocó el rey, como cuando el Imperio Romano, Jesús se sometió a las normas del Imperio Romano. Ahora se está formando el último reino sobre la tierra, se está formando apenas. Poco a poco el mundo se va a ir amoldando a las normas de ese reino, poco a poco, eso es un proceso. Eso es lo visible, pero el reino de Dios, las normas, son por fe y están en el interior, que es la palabra. ¿Qué es la palabra? Nosotros lo disfrutamos en el interior y donde estemos nosotros, nuestro entorno lo va a disfrutar porque va a emanar de nosotros. Y recuerda que estas normas son para todas las áreas de la vida, para todas las áreas de la vida. Su vida personal, en la vida laboral, del trabajo, en la vida familiar, en el manejo de la economía, en todo el evangelio tiene las normas. Usted quiere disfrutar del reino de Dios, estas son las normas. Y usted disfruta del reino de Dios aquí en la tierra en el tiempo que estamos viviendo, que es que se está formando el reino, el último reino. Mientras se está formando, nosotros disfrutamos del reino de Dios aquí en la tierra. Siempre lo hemos predicado en la congregación. Predicamos que el reino de Dios lo disfrutamos, que Dios nos llamó fue a disfrutar del reino de Dios y es ahora, es hoy. Eso es un principio del reino. El reino cuando es hoy. Porque es por fe, porque en lo natural pues nos puede llevar a otras cosas. En Mateo capítulo 5, versículo 38 a 48, Jesús les va hablando de algo que ellos no entendían. Y les dice que ellos deben de ser perfectos como el Padre que es perfecto. Peor, cuando ellos se sentían pecadores, malos, apartados de Dios, y Jesús le dice que sea perfecto como Dios que es perfecto, pues para ellos eso es una locura, una total herejía. Entonces decían, no. Todo el mensaje que usted nota que lo lea en Mateo 5, el 38 al 48, leímos solo 3, lo que hace Jesús es compararles el comportamiento de ellos conforme a la ley, y les dice que ya en el reino de Dios no aplica eso, que el reino de Dios aplica es el evangelio. El evangelio se llama la gracia. Son las normas de ese reino. Sino que es por fe. Es por fe. ¿Cómo vamos a vivir en este tiempo? Como vivíamos hace 3 años, 5 años, y oramos que cada vez sea más claro en el reino de Dios. Y ese reino de Dios, al nosotros cumplir las normas del reino de Dios, al seguir el evangelio del reino de Dios, vas a disfrutar del reino de Dios aquí, en el momento, independiente del entorno que esté en el mundo. Eso es lo sobrenatural del reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hemos venido haciendo siempre.
antes de pandemia, ahora y después que pase esto con el poder de Dios. Es que esté más claro el evangelio, que esté más claro las normas, que es un reino donde Dios nos llamó a vivir y que Él es la cabeza, que Él es el rey y que nosotros debemos de someternos al rey. Sino que cuando nos sometemos al rey, que es por amor, si no por imposición, por amor, por conocimiento, vamos a ser libres. Vamos a vivir una vida sobrenatural aquí en la tierra. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo del 8 al 11. Hechos capítulo 19, versículo del 8 al 11. Aquí ya vamos a ver que Pablo ya habla de la vida de Pablo, ya Jesús murió, resucitó, ya el reino quedó instaurado. Recuerda, él dijo, el reino está entre, que es Cristo, ya el reino está en nosotros. Y aquí ya habla Pablo. Hechos capítulo 19, versículo del 8 al 11. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Gracias. Jesús hablaba del evangelio del reino de Dios. Pablo entraba en la sinagoga y persuadía acerca del reino de Dios. Lo mismo. Le decía a los judíos, mire, ya el tiempo de la ley ya terminó. Ya llegó Cristo el Señor, ya llegó el reino de Dios. Sino que es por fe. El reino está en nuestro interior, es Cristo el Señor. Va a haber el momento en que ese reino va a ser visible. La roca cae a los pies, destruye los pies. Esa es la segunda venida. Jesucristo, todo ojo lo verá. Falta tiempo para eso. Pero ya el reino fue instaurado hace acerca de 2020 años aproximadamente. Fue instaurado aquí en la tierra, en todos los escogidos de Dios. En todas las generaciones ha existido escogidos de Dios que han disfrutado de ese reino, en todas las generaciones, siempre, siempre, porque la palabra siempre ha estado ahí, Dios siempre ha llamado. Ahora Dios está haciendo lo mismo, está llamando para que descubramos ese reino de Dios que es por fe, que está en el interior, que es independiente del mundo externo, eso es sobrenatural, es el poder de Dios. Donde nuestra vida depende de Cristo el Señor en todo sentido, en todo sentido. Esa es la fuente de agua viva. Sí, la roca es la que nos sostiene en todo sentido. Estamos en ella seguros, entonces podemos estar confiados. ¿Por qué estamos confiados en este tiempo? Como hace 3 años nuestra vida está sobre la roca, igual hoy. Es Cristo el Señor. Entonces dice que Pablo hablaba lo mismo del reino de Dios. Pero si usted nota, algunos se endurecían y no creían y maldecían el camino. Al inicio, recuerda que a los cristianos le decían los del camino. Cuando decían maldecían al camino es al evangelio, al reino, a Cristo. Dice que duró 2 años y oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuál es la palabra del Señor Jesús? El evangelio de la gracia. La gracia. ¿Qué predicó Pablo? El evangelio del reino, que es la gracia de Dios que está en nuestro interior. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Moldear nuestra manera de pensar, la renueva para que cambie nuestra manera de actuar. Pero es algo sobrenatural por fe, porque en ese reino, por ejemplo, no tiene cabida la idolatría. Es imposible que en el reino de Dios tenga la idolatría, porque el evangelio hace tanto énfasis, dice, huye de la idolatría. Pues porque el reino de Dios, el rey es Dios, es Cristo el Señor, es la cabeza. Y la idolatría quiere decir que usted quiere estar en el reino de Dios, quitar a Cristo y montar usted otra cabeza ahí. Imposible. Por eso es claro cuando dice, huye de la idolatría. O sea, nuestra confianza solo estar en Cristo, sino que es por fe. Recuerda que va a llegar un momento donde va a ser visible, todo ojo lo verá, segunda venida, pero falta mucho. Pero Pablo vivió en el reino de Dios, compartió el reino de Dios, que es el evangelio, disfrutó del reino, igual que la gente de su generación, estando en lo natural, viviendo
bajo el reino romano, el imperio romano. Bajo ese imperio romano, Pablo disfrutó del reino de Dios, porque está en el interior, porque es forma de vida, es cómo nosotros nos comportamos. Y la base de ese reino es el amor. Es el amor. En este tiempo de pandemia tan difícil, y de aquí en adelante, ¿cómo va a suceder el mundo? Porque sabemos que ese reino natural que está formando tiene unas normas, unas leyes. Eso es el reino, pero nosotros no nos movemos ahí. Pablo no se movió en las normas del pueblo romano, lo legal, lo natural, pero estamos hablando de la parte espiritual, la parte de la relación con Dios. Eso es el interior, nosotros nos movemos conforme al evangelio. Y ahí estamos por encima, y Dios nos guarda y nos cuida, pero sabemos que hay un mundo, una masa que va a correr sobre esas normas y van a decir que eso está bien, que es lo que dice el profeta, que le dirán a lo bueno, le dirán malo. Y lo que estamos viendo ahora apenas es el inicio. Le están diciendo lo que era bueno, no. Eso es bueno, eso es malo. Lo que era malo ahora es bueno, pero apenas estamos en el inicio y cada día va a ser peor. Pero nosotros vemos esa norma del reino, pero nosotros no nos movemos en esa norma. Nosotros nos movemos en las normas, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, del reino de Dios, que es por fe. Lo que dice el evangelio de cómo vivimos nosotros, que es Cristo que está en nuestro interior. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Cómo se instaura ese reino? ¿Cuándo lo instaura? Entonces, ahí no hay idolatría. Por ejemplo, la envidia. Pues imposible que en el reino de Dios usted va a poder disfrutar del reino de Dios y estar en el engaño de la envidia, no lo vamos a disfrutar. Por eso dice que hemos de renovar nuestra manera de pensar por medio de la palabra para poder disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Es por fe, pero es que mire allá, no, porque si estás por vista y el comportamiento de las personas o cómo te dicen, qué te tratan, no vamos a poder disfrutar del reino de Dios. Porque el reino de Dios, dijo Jesús, que es lo que sale. Lo importante es lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Pues el evangelio, Cristo que está en nosotros, la palabra, es la manera de nosotros comportarnos. Y esa palabra nos permite una vida sobrenatural aquí en la tierra. ¿Cuándo se instaura el reino? Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando Jesús muere y resucita, sobre el mundo había solamente tinieblas, hablándolo espiritualmente. Cuando Jesús muere y resucita, todos los escogidos nos trasladó al reino de la luz. El reino de Dios está aquí, que es Cristo, que está en nuestro interior, ya nos trasladó. Para eso, y que Él viva en nosotros, quitó el pecado. Somos limpios, santos, perfectos, una vez y para siempre. Todo eso es por fe. Porque nuestro comportamiento en el pasado puede habernos llevado a hacer cosas que uno dice, pero ¿cómo? Mire lo que hice. Pero fue por ignorancia. Conocerás. A medida que Dios alumbra nuestro entendimiento con la palabra, nuestro comportamiento se va a ver modificado. Y nuestro comportamiento va a ser por fe. Por fe significa por la palabra. No por las circunstancias. No por la situación. No por lo que vemos. Ni por lo que se sienta, porque en lo que se sienta está el engaño de la carne, no. Nosotros pasamos a vivir por fe en una palabra, la palabra de Dios. Estamos limpios, santos y perfectos. Porque estamos seguros en este tiempo de pandemia finalizar un año de manera sobrenatural y el próximo año ver los milagros de Dios, su poder, su amor y su cuidado. Porque cada día va a ser más claro para cada uno de la congregación las normas del reino de Dios, es decir, el evangelio. Que debemos de hacer lo que dice el evangelio, que son las normas, el evangelio en cada área. Ejemplo, el trato en el hogar. En Colosenses y en Efesios se encuentra cómo debe ser el trato en el hogar, donde la base es el amor, donde el hombre tiene una posición y la mujer tiene otra. No tienen que entrar a choques de poderes ni nada. No, por eso dice que Dios le hizo al hombre ayuda idónea, es decir, que es una ayuda,
Es mutuo, se necesitan mutuamente. Entonces el hombre no puede entrar a gritar, maltratar, porque por naturaleza el hombre tiene más fuerza física. Por naturaleza, como Dios diseñó el cuerpo humano. Entonces tiene más fuerza física, entonces no puede llegar a maltratar y golpear a la mujer, porque es igual coheredera de la gracia, coheredera, iguales, coheredera. Pero la mujer es la ayuda. Entonces la mujer tampoco puede gritar al hombre ni respetarlo. Entonces hay unas normas del reino. Si el esposo y la esposa se someten a esas normas del reino, pues una vida sobrenatural aquí, independiente de cómo viva el mundo. Entonces el mundo vive bajo unas normas naturales de cada generación. En este tiempo se están formando unas normas del inicio del reino, del último reino sobre la tierra. Se están formando unas normas nuevas. Ya lo sabemos de antemano. De antemano el Evangelio nos dice que en este tiempo lo asimila a tiempos peligrosos, como cuando usted pasa por un barrio o una ciudad peligrosa. Dice, en estos tiempos, hablándolo espiritualmente, es peligroso, porque a lo malo le van a decir bueno, y no una persona, ni un país, sino la masa. Cada día la humanidad va a correr hacia allá, pues porque sabemos que se está formando el último reino sobre la tierra, y ese reino, la cabeza es la bestia. Es un reino donde no tiene cabida la palabra, la gracia, no. No, es un reino netamente terrenal y natural, sin Dios. ¿Y quién dispuso que fuera así? Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Solamente que se lo contó a Nabucodonosor y por medio del profeta Daniel, pero eso ya estaba desde antes, cuando Dios creó todo. Entonces nos da seguridad en nuestro Dios, del Dios vivo que es el Todopoderoso. Entonces el reino de Dios ya está aquí. Nosotros, ¿en dónde vivimos? En el reino de Dios. ¿Dónde está ese reino? En nuestro interior. ¿Qué es? Es la palabra. Por eso dice renovar la manera de pensar por medio de la palabra. ¿Qué es por fe? El que Dios llama es el que puede disfrutar de ese reino. Familia, el reino de Dios aquí en la tierra no es, por eso no es el que quiera y el que corre. Imposible, porque es por fe. Es ver algo que Dios nos permite que lo veamos, que está en nuestro interior. Y recuerda que la base de ese reino es el amor. Para finalizar, dice en Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Jesús les dijo a los fariseos, el reino está entre ustedes. Ahora dice la palabra que Cristo vive en nosotros por fe. Familia, nosotros vivimos en el reino de Dios. Vamos a continuar hablando de ese reino, porque ese es el evangelio y unas normas para vivir seguros, confiados sobre esta tierra, donde no nos vamos a perder. Ese es el camino. Ese es el camino. Sino que es por fe, iniciando en que Cristo, Dios mismo, vive en cada uno de nosotros. Y recuerda que si es el reino de Dios, tiene una cabeza que es Cristo, que es Dios. Por amor, por conocimiento, nos rendimos a Cristo. En lo natural, el que no hace lo que dice el reino, cuando estaba cada imperio, pues no podía disfrutar de ese imperio. Igual el reino de Dios, que es por fe. Un mundo sobrenatural donde dice que es paz y gozo. Y oramos para que sea claro en nosotros el evangelio cada día más claro, que es diferente a la ley, que es diferente a la doctrina del hombre, y que la fe es solo para la palabra, que la fe no es para nada de lo natural, no, es fe solo para la palabra, y que Dios nos llamó para movernos en su reino y disfrutar de su reino aquí en la tierra, que es independiente de cómo está el mundo, porque en ese reino de Dios siempre está la provisión, siempre, porque lo dice la palabra, siempre. Dice que Él suplirá todas las necesidades conforme a Cristo el Señor, a las riquezas de Cristo. Pablo disfrutó del reino de Dios. El entorno de Pablo, los que llamaban, disfrutó del reino de Dios. Recuerda el versículo que iniciamos hace 8 días, dice que Pablo le daba gracias a personas que colaboraban en el reino de Dios. Cada uno de los que estamos nosotros en la congregación, estamos para
conocer el reino de Dios, ¿sí? Siempre hemos vivido en él, que es Cristo en nosotros, no lo sabíamos, disfrutar del reino y compartir el reino de Dios. Que corra la palabra. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.